Muchas gracias, Eva, por ser parte de nuestra 10ª edición de los cafés virtuales de Glocally. Y para empezar, a pesar que seas una cara muy conocida del retail español, hago una pequeña introducción. Eres bachiller en Comunicaciones y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Después te has capacitado en varias escuelas del mundo, no voy a nombrar todas, pero incluso en Harvard, donde has llevado un curso intenso con 100 directivos de todo el mundo. Has trabajado en diversas agencias de publicidad, llegando a ser directora de cuentas. Has sido miembro del Consejo Administrativo y vicepresidente de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, la Chambre. Luego empezaste tu larga experiencia en Alain Afflelou, en España, donde has tenido diversas posiciones como directora de marketing, comunicación, directora global de marketing, directora general comercial, directora de transformación digital global y actualmente eres consejera delegada de Alain Afflelou España y eres parte del Comité Ejecutivo Global. Además, eres consejera y secretaria general adjunta en la Cámara de Comercio Francia Internacional. Es que es impresionante y como te he dicho, bastante largo. He leído también un día, Eva, y que me llamó mucha atención, que tú comentabas que trabajabas mucho para aprender, para desaprender y reaprender. O sea, me ha encantado y desde luego hoy tenemos esta oportunidad de conocerte mejor y de ir un poco más a detalle. Yo creo que todo el mundo conoce a Alain Afflelou, pero es una cadena de ópticas que nace con la idea de usar gafas como un complemento de moda y cuenta ahora mismo con más de 350 tiendas físicas en España. Muchas gracias, Eva, y doy la palabra a Bill para que empecemos nuestra charla. Gracias, amigos. Hola, Bill. Encantado de estar aquí contigo, Eva, y yo creo que hay que empezar a aprender y reaprender desde el principio y no puede ser de otra manera que ese tiempo tan extraño que estamos viviendo con tantas sorpresas, muchas veces tan desagradables. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Pues se habla de una bajada de consumo, yo creo que ya se está viviendo, evolución de los precios, de la inflación, lo que está ocurriendo tecnológicamente, que da mucho más poder aún a los consumidores frente a las empresas. Pandemias mundiales, ni nos acordamos de la erupción de un volcán en Canarias, ni de Filomena, parece algo de hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto. En mi país natal, pues casi tenemos un golpe de Estado con el presidente de Estados Unidos. O sea que son tiempos, la guerra en Ucrania, por supuesto, son tiempos que yo creo que no terminamos de sorprendernos con cada acontecimiento nuevo. Entonces, a mí me gustaría saber un poco en ese entorno qué riesgos y oportunidades estás viendo, cómo ves el último trimestre del año y cómo ves el año que viene, el 2023. Bueno, la verdad es que tú lo has dicho, vivimos un entorno complejísimo en donde todo se está acelerando, sobre todo por el tema de la digitalización, pero también el tema de la globalización hace que los riesgos y las oportunidades pues estén realmente conectados. Y bueno, si yo dijera lo contrario, que se ve final de año de manera un poco complicada, pues iría contra todas las predicciones macroeconómicas, pero también creo que esto va a ir un poco por barrios, ¿no? Y va a depender del sector donde estés, de la madurez de tu empresa, de cómo te hayas preparado para momentos que sean realmente complicados, va a ir incluso, obviamente, pues por países, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta ser una realista, ¿no? Y tomar decisiones y asumir riesgos de manera informada, y siempre hay que estar muy informado, y a partir de ahí pues asumir hasta dónde tú estás dispuesto, ¿no? A llegar o a ganar o a perder, ¿no? Dices, si tomo un riesgo, hasta aquí puedo permitirme perder, ¿no? Bueno, pues creo que hay que ir en ese sentido, ¿no? Valorando lo que está ocurriendo. Yo creo que se abren oportunidades desde el punto de vista del mundo del retail, y se abren oportunidades en cuanto a los clientes, ¿no? Creo que se abren oportunidades en la forma en la que comunicamos con los clientes,
en cómo somos las empresas, revisemos cómo somos y revisemos nuestros propósitos para responder a esos consumidores cada vez más exigentes, que eso ya es que es una evidencia, es que sería tonto por mi parte en insistir en esto, porque yo creo que esto lo sabemos. Yo creo que también se nos abren oportunidades en cómo optimizar procesos en los que estamos trabajando en las compañías a través de la digitalización y de la automatización, porque tenemos estructuras de costes que son complicadas de sostener, y es, oye, cómo automatizamos muchas cosas y a la vez cómo damos soluciones personalizadas para ese consumidor que es más exigente. Al final es, oye, ¿cómo hacemos que nuestros canales de retail físico y nuestros canales de retail digitales converjan para optimizar procesos y para dar experiencias al cliente que sean mucho más, se dice mucho fluidas, ¿no? Pero mucho más relevantes, ¿no? Mucho más que les gusten. Ha sido un año complicado, pero yo creo que todos los que hemos estado, unos años complicados, todos los que hemos estado preparándonos de alguna forma, pues partiremos con una ventaja competitiva respecto a los que están abordando el mundo de manera reactiva y no de manera proactiva. Tú eres un experto en estrategia BIM y sabes lo que es prepararse, ¿no? Y trabajar desde la perspectiva, desde el futuro hacia atrás, hacia el pasado. Sí, estoy seguro que lo que no nos ha llevado por delante seguramente que nos hace más fuertes. Estoy seguro que sí. Efectivamente. Pues ahora nada, retomo el testigo yo me uno a los agradecimientos de Domingos, a los de Bill, y desde luego te transmito pues eso, pues, mis gracias por poder contar contigo, Eva. Nos conocemos además desde hace mucho tiempo y tenemos una serie de vínculos y tal que están ahí, están muy bien. Y yo, entrando un poco en materia y en faena, es verdad que te quería preguntar por una cosa que yo tengo curiosidad, o que me gustaría tener tu punto de vista por mi propia formación profesional, y es tu relación con tus franquiciados. Yo me meto ya en materia absoluta. Vuestra marca es conocidísima, las campañas del señor Afellou están ahí, tiene niveles de notoriedad y de eficacia, pues por supuesto que son muy notables, pero ¿cómo es esa parte de la relación tan importante con vuestros franquiciados? ¿Cómo es el modelo de relación con ellos, el de formación en producto? ¿Qué importancia tiene el escalafón en la toma de decisiones en tu compañía? ¿Nos puedes hablar un poquito? Sí. Al final, nuestros franquiciados son nuestro principal activo, ¿no? El señor Afellou siempre dice que una cadena se rompe por el eslabón más débil. Nosotros lo que hacemos es siempre proteger a los franquiciados que consideramos que están en una posición más débil o más pequeña. Eso vaya por delante. Y luego, la relación con nuestros franquiciados, yo soy muy de estar arriba y estar abajo, que es lo que tiene el retail, ¿no? En el retail tú tienes que estar pilotando la compañía, pero tienes que saber lo que está ocurriendo en el terreno, porque las compañías de retail al final no dejamos de tener la última milla, y lo que hacen nuestras ventas son las personas, los servicios, los productos que están en la última milla. A veces yo hablo con empresarios de otras compañías y ellos no ven las ventas día a día, casi hora a hora. O sea, nosotros tenemos la capacidad de ver las ventas en el instante. Entonces, ese último detalle, eso saber cómo ha ido la mañana o cómo ha ido la tarde, es algo que es muy importante, ¿no? Y eso nos lleva a la cercanía con nuestros franquiciados. Nosotros tenemos un modelo de franquicia, que me río porque estoy pensando qué palabra utilizar, pero la voy a utilizar: democrático, ¿no? Muy democrático. Nosotros tenemos un organismo de gobierno que se llama una comisión nacional, donde tenemos a 11 franquiciados que son elegidos por el resto de ahora mismo tenemos 170 franquiciados, y que son los que representan a nivel marketing, comunicación y política comercial al resto de los franquiciados. Nos reunimos con ellos pues una vez cada 3 o 4 meses, depende del momento del año, de las necesidades de la compañía, y con ellos validamos hacia dónde vamos y dónde está nuestro norte, ¿no? Estos puntos de encuentro son muy interesantes porque ahí nos dan mucho, o sea, alineamos los intereses y los objetivos de la compañía. Y por otro lado, hacemos otra cosa, y esto yo también lo hago mucho pues, con todo el equipo, incluso comercial, de formación y de ventas.
nosotros tenemos otra cosa que son las reuniones regionales, ¿no? Y como digo yo, nos paseamos por España. Y entonces, bueno, pues tenemos reuniones en Cataluña, tenemos reuniones en Andalucía, en Galicia, en el País Vasco, bueno, pues en Valencia, unas veces en Alicante, otras en Valencia, otras en Murcia, es decir, nos paseamos por España y esto es fundamental para tomar el pulso de terreno. A mí estas reuniones me encantan, porque estas son reuniones donde nosotros vamos sin orden del día, entonces ponemos un paperboard en la reunión y les decimos a los franquiciados, venga, ronda de la mesa y los temas que queréis hablar. Y salen todos los temas que os podáis imaginar, que van desde no me gustan las fundas de las gafas hasta el convenio colectivo, ¿no? Y pueden salirte temas de los más variados. Esto, como digo yo muchas veces, esto es una oposición más que un examen porque tienes que ir con todo el temario preparado y así y todo te llevas un montón de sorpresas, ¿no? Porque los franquiciados te preguntan temas que a lo mejor no te han llegado, ¿no? Porque claro, cuando tú estás en un puesto de dirección no puedes estar tan pegado al terreno o con toda la información que te gustaría. Entonces, esto es otra herramienta, aunque tenemos a nuestros delegados comerciales y a nuestra red comercial y muchos canales de información, pero escuchar de primera mano a un franquiciado o a una persona que te felicita o que lo está pasando mal es muy, muy, muy enriquecedor. Y luego nosotros tenemos otra cosa que también es muy relevante en Aflelu, que son nuestros canales de formación, ¿no? Entonces, también trabajamos mucho en temas de formación, tú lo has preguntado, ¿no? En producto tenemos el saber hacer una franquicia. ¿En qué se basa? Bueno, tiene una marca muy potente, con una capacidad de atracción, pero tiene que parecer de cara al consumidor que todo es igual. Un consumidor no tiene que saber quién es el gestor que está detrás de una franquicia. Si es una tienda propia, nosotras de las 300, casi 50 ópticas que tenemos, 80 son nuestras, son lo que nosotros llamamos sucursales. Entonces, cuando un consumidor va a una óptica en Bravo Murillo en Madrid o una óptica en Fuencarral, una es franquicia y otra es sucursal, no tiene que ver la diferencia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues trabajando mucho la formación, trabajando mucho los protocolos de venta, trabajando mucho el protocolo optométrico, que llamamos protocolo optométrico personalizado Aflelu, el POPA, que llamamos nosotros, para que se atienda en un gabinete igual a un cliente en una tienda de sucursal que de franquicia. Claro. Y al final no se note esa diferencia y la experiencia del usuario sea la misma. Pues súper interesante. 1.000.000 de gracias, Eva. Nada. Eva, Venga, no quiero parecer nuestro amigo Laureano porque él siempre introduce este tema de los que proclaman el apocalipsis del retail, que la internet va a matar las tiendas físicas y que vamos a desaparecer. Yo creo que poco a poco ese estigma va desapareciendo. No sé qué te parece, si esa idea aún permanece o no, pero más que todo, ¿cómo te posicionas en cerca del futuro? ¿Cómo van a ser esas tiendas experienciales que, como has comentado, el off y el online convergen? ¿Cómo será una tienda vuestra en un futuro ya muy próximo? Bueno, yo ahí quiero empezar, o sea, al final no tienes que enfocarte a la tienda por la tienda, sino por el consumidor, ¿no? Es decir, a mí me da igual cómo sea la tienda, lo que me importa es el consumidor dónde está. Y lo que le pasa al consumidor es que tiene el don de la ubicuidad, ¿no? Puede estar aquí y ahí en un clic. Y está en dos sitios a la vez, ¿no? Entonces, en nuestras tiendas tienen que ser capaces de responder a esto. Lo llamamos tienda, pero en realidad nosotros, esto no lo he contado antes, somos retail sanitario. O sea, nosotros estamos regulados por sanidad, nuestros ópticos tienen que estar colegiados, no nuestros vendedores, y entonces tenemos esa complejidad, pero a la vez esa ventaja de ser centros sanitarios y estar regulados por sanidad. De hecho, durante la pandemia pudimos estar abiertos, no lo abrimos por otra serie de circunstancias, y es que no había EPIs en este país, no había mascarillas para poder estar al lado de un consumidor graduando y no sabíamos lo que iba a pasar, pero nuestras tiendas lo que tienen que ser es sin fisuras, es decir, cuando yo quiero saber cómo es un producto, pues puedo preguntarle al vendedor que me explique el producto, pero puedo escanear un código QR que me explique lo que es el producto. Y mi experiencia puede estar en el móvil, en la información de producto o en el vendedor. Cuando yo llego a una óptica y doy mis datos, y mis datos son datos de salud, porque una graduación de una persona es un dato de salud,
tengo que firmar la cesión de los datos. Y yo puedo firmar la cesión en un papel, ¿no? Por decir algo, o puedo firmarlo en el móvil, con un código QR que me envía o con un link, ¿no? Y yo puedo comprar online y devolver en la tienda o al revés. Al final, nuestras tiendas lo que tienen que trabajar es porque el cliente fluya, ¿no? Se habla mucho de fluir, pero a mí es una palabra que me encanta, ¿no? Lo de you water my friend. Pues el cliente no tiene que darse cuenta de dónde está, en qué momento. Y nuestras tiendas lo que tienen que hacer es aportar valor añadido. Por ejemplo, si tú vienes a una óptica de Aflelu, yo te digo, mira, soy el vendedor, te digo, esta es la gafa que mejor te sienta. ¿Por qué? Porque tú tienes la cara alargada y te pongo una montura que es más rectangular y entonces te produce un corte en la cara y te sienta mejor, te quita ese alargamiento, fenomenal. Pero lo puedo hacer con un recomendador de gafas, que es, oye, te escaneo la cara, te hago un mapa de puntos de tu cara, determino cuál es la morfología de tu cara y en función de la morfología de tu cara, automáticamente te recomiendo una selección de monturas que son las que mejor van a tu cara. Entonces, las cosas pueden ser como el cliente quiera. Oye, que quiero que me atiendas tú, fenomenal. Que quiero que me atienda una máquina, también estupendo. Que quiero que esto pase online, fenomenal. Que quiero que pase en la tienda, me da igual. Entonces, al final, yo no creo en el apocalipsis del retail, pero yo creo que este concepto ya está un poco, yo diría, pasado, sobre todo para los que no han sabido reinventarse o prepararse de cara a este futuro. Entonces, yo sí creo que el retail tiene futuro, pero es un retail donde habrá más tecnología en apoyo a los ópticos o a los vendedores, que son aumentados, ¿no? Que son maximizados. Les habla Seba, pues tengo la sensación de que estás viendo el mismo cliente, o sea, que lo tienes ya muy presente, sobre todo con lo que nos has contado de la importancia de estar en la tienda, estar al lado de los franquiciados, en el mercado. A mí me gustaría que me contaras un poquito más, o sea, que además estabas hablando de escanear la cara del consumidor. Y a ver si nos puedes dar un escaneo de la cara de vuestro consumidor. ¿Cómo es? ¿Qué actitud tiene y qué retos te supone? A ver, lo que ocurre en nuestro consumidor, en nuestra marca, ocurre en el sector de la óptica, pero ocurre mucho en Aflelu, es que nosotros no tenemos un único consumidor. Y esto es bastante complicado porque tenemos a todos los consumidores. Depende, y suena un poco, no sé si pretencioso, ambicioso, o decir, estos no tienen ni idea de segmentación de clientes, lo podéis entender como queráis, pero no va de eso. Es verdad que hay un core target, como se dice en marketing, ¿no? de usuarios y de clientes, que son esa gente que tiene 40, 45 años y que está empezando a utilizar gafas y que lo que está buscando es pues soluciones, vamos a decir, equilibradas en el precio y en el producto, en esa propuesta de valor y además que le incluya unas garantías y unos seguros y que la propuesta de valor sea interesante. Pero nosotros tenemos varios tipos de consumidores. Por ejemplo, los usuarios de lentillas, pues a lo mejor son mujeres menores de 30 años, ¿no? Y son las que compran más las lentillas. Para las gafas de sol, pues tenemos dos tipos de compradores de gafas de sol. Tenemos un target que es un poco más, vamos a llamar premium, y que está buscando una gafa de marca muy cualitativa, que puede ser una Chanel, una Ray-Ban o una Dior, o a lo mejor tenemos más adolescentes que lo que buscan es una gafa que sea una buena gafa, pero que tenga un precio más accesible, pues, no sé, 30 euros, y puede ser una gafa de Aflelu que a la vez tenga diseño y moda. Luego tenemos mucho público de familias, ¿no? Que es verdad que nuestras ofertas y nuestra política comercial con el segundo y el tercer par de gafas, que lo hacemos 2 veces al año, al final, pues a lo mejor el padre o la madre se compra una gafa, se lleva una segunda y le compran la del hijo. Entonces, tenemos mucho en este sentido en familias. No te puedo hablar Bill, de un único usuario, porque tenemos respuestas para diferentes usuarios y las necesidades visuales. El ver bien no deja de ser una necesidad universal, la verdad. Y el oír bien, porque claro, en marzo de este año nosotros hemos lanzado una línea de audiología, hemos empezado a desarrollarnos, ahora mismo tenemos 100 corners, 100 espacios de audiología,
Entonces estamos entrando en un nuevo segmento que es gente alrededor de los 70 años que está empezando a necesitar audífonos. Pero también vemos que cada vez la entrada en la categoría de audífonos, como se dice en marketing, pues cada vez es gente más joven porque los hábitos también de escucha, de música con auriculares, las discotecas, bueno, pues todo lo que está en torno a la contaminación acústica hace que se esté rejuveneciendo de alguna forma los usuarios de audífonos. O sea, como ves, tenemos un abanico bastante amplio. Bueno, pues yo en línea, Eva, con lo que contabas en mi pregunta anterior, hablando de las franquicias, de vuestra relación con ellos, evidentemente no me puede fascinar más el hecho de comprobar que efectivamente es importantísima el feedback y la interrelación con los franquiciados y que cada franquiciado y en función de dónde esté instalado, pues evidentemente vive un tipo de mercado y una realidad y te da un feedback diferente. Entonces, en esta línea, sabiendo que vivimos en un país que se puede cambiar hasta de idioma en 50 kilómetros, o sea, tú puedes pasarte de Asturias a Galicia y transitando un puente puedes hablar gallego en una punta y hablar castellano en otro. Sabiendo que esto es verdad que tenemos un tipo de país con estas características, ¿adaptáis vuestras estrategias de comunicación en función del ámbito, en función evidentemente de la implantación de la tienda y del ámbito donde están implantadas? A ver, la estrategia no, la ejecución en algunos casos. ¿Vale? Entonces, y te voy a hablar de dos cosas, porque al final la comunicación responde a la política comercial, ¿no? Y a las ofertas, y a las campañas, y a los productos, y a los servicios. Y el gusto en gafas, por decírtelo de alguna forma, en Andalucía no tiene nada que ver con el de Galicia, el de País Vasco o el de Cataluña. Vaya por delante. Entonces, por ejemplo, a nivel surtidos, que son los propios franquiciados los que eligen su surtido en función de la zona donde están. La estrategia de comunicación de la marca es nacional, entonces nosotros apostamos mucho por lo que nosotros llamamos la multiposesión, que es que tú tengas unas gafas en función de la ocasión de consumo y de la necesidad, y no es lo mismo si yo quiero llevar unas gafas discretas prácticamente que no se vea la montura, si quiero unas gafas súper visibles para esta noche que tengan, no sé, strass, por decirte algo, ¿no? Entonces, el surtido va por un lado, pero la propuesta comercial para adaptar a las necesidades del consumidor va por otro. Y para ir bajando, ¿no? En este sentido, a nivel política comercial, eso no lo tocamos, eso es internacional. Que hay gente que quiere llevar lentillas de usar y tirar, eso ocurre en Málaga, en Andalucía y en el País Vasco. Pero luego, a la hora de comunicar, sí que es verdad que el tono, el estilo, la frescura es diferente. Para empezar, por como tú bien has dicho, por el idioma, porque claro, en Cataluña pues tenemos que hacer absolutamente todo en catalán, pues, obviamente no es el caso de otras comunidades en España. Entonces, adaptamos también a nivel soportes, adaptamos mucho a nivel soportes, además muchas veces a nivel visuales. Entonces, la estrategia es la misma, pero a veces la ejecución, dependiendo del medio, si son medios locales, si podemos adaptarlo a las diferentes poblaciones, pues por los gustos, los estilos, las gafas, bueno, en fin, por este tipo de cosas. Entonces, ¿no? Como se dice, piensa en global y actúa en local, pues nosotros lo llevamos a cabo, bueno, pues en las poblaciones que hace falta. Muy bien. Eva, me gustaría poner un tema que a mí me trae mucha, no diría preocupación, pero un sentido de responsabilidad, porque al final los líderes de las empresas tenemos que asumir esa posición de responsabilidad y en la tomada de decisiones diarias, y más como estamos hablando de clientes, no solo de regiones, pero de generaciones muy diferentes, con expectativas muy diferentes en relación a lo que demandan y necesitan, con modelos de sociedad con diferentes preocupaciones. Vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de economía circular. ¿Dónde estáis posicionados ahora mismo y qué metas tenéis futuras para los próximos años? Pues mira, te voy a contar. Nosotros entendemos la sostenibilidad no tanto desde el punto de vista de, oye, ¿cómo me gasto el dinero? ¿No? Sino cómo lo gano. ¿Qué estoy haciendo
para ganar el dinero y tener un impacto que sea transversal en toda la cadena de valor, desde el origen, ¿no? Desde cómo fabrico hasta cómo reciclo en el final. Y esto va en todas nuestras acciones. Nosotros en el año 2007, ya hace tiempo, junto con Elena Flelou y muy impulsado también por mí, porque es un tema que me preocupa, ¿no? La pobreza visual, empezamos con algo que en aquel momento no se llamaba sostenibilidad, que era una fundación, la Fundación Elena Flelou, y desde entonces nosotros hemos trabajado mucho en el área social de la ESG, ¿no? Como se llama ahora, o de la RSC, en esa S. Y luego, si quieres, te hago un foco en la fundación, ¿no? Entonces, ahí hemos trabajado desde el año 2007. Justo antes de la pandemia, incluso, nosotros nos dimos cuenta que estamos haciendo un montón de acciones que tienen que ver con la sostenibilidad, pero que no teníamos un marco regulatorio, un marco normativo, pero no necesariamente legal, sino una referencia en la cual ampararnos y cómo medir todas estas acciones que estábamos haciendo. Entonces decidimos unirnos al Pacto Mundial, porque nos parecía que era algo mucho más grande que nosotros, que iba en una dirección, que tenía unas normas, que teníamos un estándar que nos obligaba, como compañía nos autoobligábamos a publicar unos reportes y unos informes de progreso, y a principios de 2020 nos unimos al Pacto Mundial. Fuimos la primera empresa del sector de la óptica, que estoy hablando de fabricantes, de retailers, de todo lo que quieras, en unirnos al Pacto Mundial, y de hecho eso ha inspirado a otras compañías del sector. Entonces, nosotros ahí hemos trabajado toda la parte también de personas y de equipos internos y todo lo que lleva esa parte de formación y de clima y por una parte, toda la parte de gobernanza y revisamos toda nuestra gobernanza, porque fue España el país que se unió primero al Pacto Mundial. Ahora se acaba de unir Francia, pero España fue el primer país. Y a la vez, desde nuestra, vamos a decir, influencia, ¿no?, en nuestros propios proveedores y especialmente nuestro propio fabricante de marcas propias, que no es Elena Flelou España, porque yo la filial que yo dirijo es Elena Flelou España, pero tenemos la filial que fabrica nuestras gafas, Elena Flelou Brands. Influimos también en diseñar productos que fuesen sostenibles, ¿no? Y entonces lo que hicimos ya en este año 2020 es cambiar, por ejemplo, todos los cristales de presentación que van en nuestras monturas, 1 millón de cristales al año, los cambiamos a que no fuesen plásticos y fuesen biodegradables. Las estuches de microfibra donde vienen nuestras gafas, te digo, más de 1 millón, lo mismo, los hicimos de plástico reciclado. Lanzamos una colección de gafas que fue la primera, pero por algo hay que empezar, fabricado con botellas de plástico recogidas en el mar. Y en ese sentido tenemos un montón de proyectos que están en el informe de hecho hemos hecho 2 cosas. Esto lo hemos recogido en el primer informe de progreso de la compañía que hemos publicado hace unos meses, y otro en el del grupo, donde se recogen todas las prácticas que está haciendo el grupo. Entonces, ahora mismo, además de la fundación, que luego hablamos, y de toda esta adhesión al Pacto Mundial, estamos revisando nuestra estrategia de sostenibilidad, y tiene solo 2 años, para que sea mucho más, vamos a decir, rotunda con la del grupo AFLU. De hecho, es un proyecto que piloto yo a nivel internacional, ¿no?, en la revisión de lo que se llama la matriz de materialidad, es decir, cuáles son nuestros principales stakeholders y qué impacto tienen las acciones que nosotros hacemos para esos stakeholders, qué les importa, y luego vamos a revisar esos 6 pilares de actuación con los 12 compromisos que nosotros tenemos, con unos KPIs, con unos indicadores de seguimiento para luego poder reportarlos. Entonces nos obligamos a, oye, nuestros pilares, nuestros compromisos y cómo lo vamos siguiendo. Entonces, justo ahora mismo estamos en este proceso de revisión que antes de octubre sacaremos para, bueno, pues para seguir evolucionando y seguir reinventándonos. La naturaleza de vuestro negocio en general, Eva, es un negocio de cuidar a las personas, ¿no? Efectivamente. Y has hecho referencia varias veces a la fundación, y no solamente el negocio es de cuidar a las personas,
habéis hecho el esfuerzo adicional para crear una fundación que se dedica a la sensibilización, la prevención, diagnóstico, etcétera, de problemas visuales y auditivos. Cuéntanos un poquito más de qué se trata eso. En España es muy importante porque, como sabemos todos, España es un país súper solidario y yo creo que demuestra también que sois una empresa muy, muy solidaria también. Cuéntanos más de la fundación. Sí, bueno, pues mira, en España hay casi 7%, según me parece los últimos datos del 21, de personas que están bajo el umbral de la pobreza. Es decir, que no les da sus ingresos de una manera suficiente para comprarse los alimentos, para tener acceso a la vivienda, a la luz, al agua y tal. Entonces, ¿qué ocurre con toda esta gente? Pero no solo con esta gente, y ahora te voy a contar lo que hacemos en la fundación, sino pues que ellos tienen que renunciar a comprarse gafas y a ver bien porque tienen otras prioridades en su vida. Según FEDAO, que es la Asociación del Sector de la Óptica, hay 700.000 personas que sufren de pobreza visual, es decir, gente que necesita gafas y no tiene dinero para pagárselas. Entonces, con todo este contexto que tú ves, y como tú dices, España es un país muy solidario, nosotros desde que Elena Flelu está en España y montó la fundación, lo que hacemos es que una de nuestras acciones, por ejemplo, para sensibilizar de la importancia de ver bien, hacemos una campaña donde revisamos a los niños la vista, los niños que tienen entre 5 y 7 años en el mes de septiembre, que es la vuelta al cole, durante el mes de septiembre y parte del mes de octubre revisamos la vista a los niños y los que necesitan gafas se lo regalamos. No ponemos ninguna condición económica, ¿vale? El año pasado, por ejemplo, revisamos 12.000 niños y regalamos de memoria pues unas 5.000 gafas graduadas. Entonces, lo único que hay que hacer es coger cita, es la única condición, y el libro de familia, bueno, pues para que ya tenemos a la persona identificada, ¿no? Y sabemos la edad del niño y todo esto, pero no ponemos absolutamente ninguna condición. ¿Por qué? Porque esto no es decir, esto es una acción para gente pobre, por decirlo de alguna forma, esto es una gente para sensibilizar, esto es un trabajo que hacemos para sensibilizar de la importancia de revisar la vista, porque muchos padres llevan a los niños al dentista, al pediatra, y no les llevan a revisar la vista. ¿Qué ocurre en esos casos? Que si tú no revisas la vista a tu hijo y tu hijo no ve bien, está estudiado que alrededor del 30% de los casos de fracaso escolar se deben a que el niño no ve bien. Si el niño no ve bien, se pone a hablar con el compañero. Cuando se pone a hablar con el compañero, es muy revoltoso. Para que no sea revoltoso, le mandamos al final de la clase. Si le mandamos al final de la clase, todavía ve peor. Y como todavía ve peor, es más revoltoso y al final, bueno, pues tiene fracaso escolar. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las acciones de sensibilización de la fundación. Hay otra campaña que hacemos desde hace ya, pues yo creo que es el 4.º año que la hacemos. Esto lo hacemos con uno de nuestros proveedores de cristales, en este caso Oya. Tenemos un acuerdo con la Cruz Roja, donde la Cruz Roja detecta a personas que están en situación de vulnerabilidad y para las cuales ver bien es importante. Pues un conductor, un repartidor, alguien que necesita gafas y tiene que priorizar entre me compro las gafas o pago la gasolina para poder ir a trabajar. Entonces la Cruz Roja nos identifica a las personas que necesitan gafas, nos las mandan a las ópticas y la persona elige. Tenemos unos testimonios maravillosos de gente que dice, no, si yo no necesito 2 gafas, ¿no? Sí, unas de lejos y una de cerca. Y, no, si yo con una sí está para otra persona. Encima en esta situación son generosas, ¿eh? La gente viene a la óptica, nosotros le graduamos que necesita unas gafas para ver de lejos, pues miopía, pues ya está. Que necesita unas para leer de cerca y otras de lejos, pues elige 2 gafas. Entonces, esta es otra de las acciones que hacemos con la Cruz Roja. Hacemos otras acciones que las hacemos cada año con Hyundai. Ellos van a Marruecos a probar los coches y nosotros mandamos a una serie de ópticos a Marruecos a graduar. Nos traemos las graduaciones y luego mandamos a un óptico que entrega todas las gafas. Porque son gente que, fíjate, lo de Marruecos es alucinante. Gente que a lo mejor tiene 15 dioptrías y no sabía que podía ver bien. Y de repente le pones las gafas de graduar y no se las quiere quitar, no se quiere quitar las gafas. O sea, es impresionante el trabajo que hacen nuestros ópticos. Entonces,
esto le cambia la vida a la gente. Alguien que no sabe que puede ver bien porque nunca nadie le ha graduado, de repente ve y se pone a llorar. Y, o sea, mira, se me pone de gallina. Entonces, el trabajo que hacemos con la Fundación, tanto con la Cruz Roja, que parece mentira, pero en España estamos muy mal en este sentido, como con la campaña de prevención de fracaso escolar, con Hyundai, y de cómo esto te puedo sacar un listado de acciones que hacemos siempre con nuestros ópticos y siempre por el derecho a ver bien. Y ahora estamos desarrollando una serie de programas que los estamos todavía montando para oír bien, porque ese es otro tema. Lo que ocurre con la audición es que hay un estigma, ¿no?, con lo de oír bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas dejando de oír bien y no te das cuenta, porque en España tú dejas de ver bien y te vas dando cuenta y dices, oye, si yo antes leía el cartel y ahora ya no puedo oírlo, pero ahora ya no puedo verlo, pero en oír bien no te das cuenta de que no oyes bien. Entonces, la gente se va aislando. ¿Qué ocurre cuando te vas aislando? Tiene dos efectos. Un efecto psicológico de aislamiento de la persona, pero también se produce un efecto de degeneración de ciertas conexiones neuronales, con lo cual es como si el cerebro fuese de alguna forma, voy a resumirlo, envejeciendo, ¿no? Se van dejando de formar conexiones neuronales. Y la gente no está sensibilizada al problema que tienes. Oye, si tienes 65 y dejas de... No pasa nada, ponte audífonos, no hay ningún drama. De hecho, tenemos una campaña con nuestro fundador quitándose y poniéndose los audífonos. Entonces, no pasa nada por no oír bien. Pero a día de hoy es un estigma y entonces se trata de sensibilizar y de informar a la gente de, uno, el problema de aislamiento, pero dos, principal problema de deterioro cognitivo que se produce en la gente que empieza a partir de una edad de 65 años, no es mayor, pero dejas de oír, pues no pasa nada. Entonces, todo ese es el trabajo que hacemos a través de la Fundación Alana Fedú, el derecho a ver bien y a oír bien. Mira, Bueno, soy una apasionada. Me voy a poner mis gafas, ya me has animado. O sea, que ya, para que la gente me vea con mucho orgullo con mis gafas puestos. Todavía no tengo audífono, pero escuchándote hablar no me va a dar ningún corte ponérmelo. O sea que... Hazte un screening auditivo, no pasa nada por hacerse un screening auditivo todos los años, y el día que dejes de oír, pues, oye, pues, ¿por qué vas a renunciar al confort? Por un tema de que además ya ni se ven los audífonos. Pero si hoy va la gente con los AirPods por la calle. Pues sí. Eso. Pues sí, no tienes drama. El AirPod es fashion, pero los audífonos no, pero llegará. Ya. Pues lo vamos a poner de moda contigo. Vamos a poner de moda los audífonos. Lo que queráis, Bill. Pues vale, ahora en mi turno. A mí lo que me gustaría iba a despedirte, yo creo que sin alabarte, digamos, los oídos, como bien estábamos hablando. Creo que eres una de las personas referentes en el mercado del retail en España desde hace tiempo. Participas en la Asociación Española del Retail, además de muchos otros foros, como ha comentado bien Domingos. Si tuvieras desde la humildad, por supuesto, pero si pudieras dar un mensaje al resto de los retailers para este 2022 y años sucesivos, ¿dónde pondrías el foco? ¿Qué tipo de mensaje o de recomendación les darías? Pues mira, yo pondría el foco en dos cosas, en autocrítica y velocidad. Autocrítica, por un lado, es, no pasa nada, si no lo estás haciendo bien, diagnostica y entérate de lo que no estás haciendo bien. Entonces, no pasa nada, pero abre los ojos. No, muchas veces somos autocomplacientes y pensamos que todo lo hacemos bien, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que decía Domingos al principio de aprender, desaprender para volver a aprender, ¿no? Pues no pasa nada. Si lo estás haciendo mal, lo cambias. No pasa absolutamente nada. Luego pondría el foco en velocidad. Si detectas que algo hay que cambiarlo, cámbialo ya. Aunque sea con una versión mínima y pequeñita, pero cámbialo ya, ¿no? Decía el presidente de... no me sale el nombre, da igual, me saldrá. Decía un presi que si la velocidad del cambio superior de fuera es superior a la velocidad del cambio de tu organización, estás muerto, vete preparando tu tumba, ¿no? Entonces, pon el foco en coger velocidad en esos puntos que ya has detectado que son débiles. Y luego pon foco, o sea, en vez de hacer 500.000 cosas, que es lo que tenemos tendencia a hacer todos, y más en retail, que es un negocio muy 360 grados, pon foco en lo que va a ser más rentable, como dicen mis hijas, en lo que te va a rentar más, ¿no? Pon foco y acelera.
y acelera ahí. Así que este sería un poco mi consejo para lo que queda del 22 y para el 23. Diagnostica, pon velocidad y pon foco. Creo que es muy básico, pero bueno. Bueno, súper interesante. Y no me cabe ni la más mínima duda que como las compañías se parecen a sus managers, en la tuya habrá mucha velocidad. Habrá buena visión y velocidad. Pues Eva, yo creo que hemos llegado al final. Nos has dejado pues grandes titulares y aprendizajes y estamos completamente seguros de que la gente que destine un ratito cada vez más a ver el café virtual o a oírlo, porque también lo tenemos en plataformas de audio, pues realmente pasará un buen rato y habremos contribuido un poquito a esa formación, esa generosidad que nuestro público pues vaya creciendo poco a poco. Así que 1.000.000 de gracias, Eva, por acompañarnos y nos vemos en los múltiples foros en los que estás. Te seguimos atentos en redes. Gracias, muchas gracias, lo he pasado muy bien y para lo que necesitéis. Muchas gracias, Eva. Gracias, un placer, Eva. A vosotros.